Que vamos a ver a continuación es un repaso de lo que es SQL, o sea, Structured Query Language, de la clase del parcial 1 del espacio curricular del Laboratorio de Informática 3, impartida por el licenciado Denis Rolando Cáceres Pineda. Eh, como recordamos, SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación que es diseñado específicamente para administrar y recuperar información de los sistemas de gestión. También existen bases de datos que no son no SQL, pero lo más normal es que existan bases de datos SQL. Entre ellas tenemos famosas como Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL y otras. El primer comando que nosotros vamos a repasar es el comando create. El comando create database me permite crear una base de datos. El comando es create database y el nombre de la base de datos, por ejemplo, esto me permite crear la base de datos con el nombre que se le agrega, no tiene que llevar espacios ni nada de lo demás, y símbolos especiales, al final de la instrucción punto y coma. Tenemos un ejemplo, create database empresa, estoy creando una base de datos llamada empresa. Luego tenemos el comando use, que sirve para poner en uso la base de datos, en este caso use, la palabra reservada y el nombre de la base de datos que ya debe existir. Por ejemplo, coloco use empresa, pone en uso la base de datos llamada empresa. Luego tenemos el comando create table, que sirve para crear una tabla y crear el espacio almacenado una vez que se ha creado la base de datos y se pone en uso. En este caso, create table, el nombre de la tabla, que tiene que llevar igual, no puede llevar símbolos ni la letra ñ. Abro paréntesis, nombre del primer campo, el tipo de campo, el tamaño del mismo, coma, campo 2, tipo, tamaño, coma y así sucesivamente. Y por último, constraint, que es la palabra reservada, nombre de la llave, el tipo de llave, si es primaria o secundaria, y el nombre y el campo que va a ser la llave primaria o secundaria. En este caso tenemos el ejemplo, create table, el nombre de la tabla se va a llamar empleado y va a contener los campos identidad, que va a ser varchar, o sea, es tipo texto, de 3 espacios, nombre, que va a ser de 30 espacios, y edad, que va a ser entero. Y vamos a tener una clave primaria que se va a llamar PK, el nombre de la tabla empleado, que PK significa primary key, y entre paréntesis el campo que lo va a contener que sea identidad, o sea que identidad no se puede repetir. Luego tenemos el comando drop table, que sirve para eliminar una tabla. En este caso, por ejemplo, drop table, el nombre de la tabla. El nombre es, ustedes miran, está en otro color, es el nombre de lo que nosotros creamos. Y aquí tenemos, por ejemplo, drop table, empleado. Estamos eliminando la tabla empleados. Luego tenemos comando drop database, que sirve para eliminar la base de datos que se llama drop database y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, drop database empresa, elimino la base de datos llamada empresa. Ahora tenemos el comando insert, que sirve para insertar registros que son cada una de las filas. En este caso le decimos insert into, que son las palabras reservadas, el nombre de la tabla, que ya está creada para poderla poner en uso. El campo 1, el campo 2 y campo 3, por ejemplo, si aquí fuera nombre, apellido, dirección, con los valores entre apóstrofe, los valores que son tipo texto o datos, y solamente los que no llevan apóstrofe son aquellos que son tipo entero o número. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, estoy insertando en la tabla empleados los campos identidad, nombre y edad con los valores. A identidad le estoy insertando este valor, a nombres Juan Pérez y a edad en este registro le estoy insertando 24 y aquí podemos observar que el empleado que tiene 24 no lleva apóstrofes porque es un número. Luego tenemos el comando delete, que sirve para eliminar un campo en específico, y le digo delete from, el nombre de la tabla, donde este campo todavía no lo hemos visto, ya lo miramos un poquito más adelante ahorita, el campo y el parámetro que compra. Cuando yo coloco igual es que tiene que ser igual al valor que estoy buscando. Este sirve para eliminar, por ejemplo, si yo quiero eliminar un empleado con la identidad que estoy colocando acá, le pongo delete from, el nombre de la tabla, donde, en este caso, el nombre del campo por el que voy a hacer el filtro sea igual a este. O sea que solamente me va a eliminar el registro que tenga este número de identidad. Luego tenemos el comando update, que ahorita no lo estamos observando.
Tenemos el comando select, que este es uno de los que más utilizamos. Si yo necesito mostrar todos los registros, solo coloco select, asterisco, from y el nombre de la tabla. Cuando hablamos de consultar registros, estamos hablando de registros que ya están ingresados en la base de datos. O sea que si yo ya inserté 20 registros y le doy select asterisco from tabla, se va a mostrar todos los registros como lo hemos visto anteriormente. En este caso, select asterisco from empleados me muestra todos los registros ingresados en la tabla empleados. Luego tenemos select, también lo podemos utilizar por campos, y si no quiero mostrar todos los campos, entonces le digo select campo 1, campo 2, from tabla. Por ejemplo, si solo quiero mostrar el nombre y la edad, le doy select nombres, edad, from empleado. Solo me va a mostrar el nombre y la edad de la tabla empleado, aunque hayan más campos. Cuando hablamos del comando where, que es el que vimos anteriormente, me permite filtrar. Where significa dónde. Estoy diciendo que me muestre los campos, campo 1, campo 2 de la tabla, el nombre de la tabla, donde el campo sea igual a un valor. Por ejemplo, select nombres y edad de la tabla empleados donde el nombre sea Juan. Entonces en este caso me va a mostrar todas las personas que se llaman Juan. Si existe Juanelo, Juan Víctor, eso no me lo va a mostrar. Tiene que cumplir solamente con esta condición y tiene que ser igual. Luego tenemos la condición lógica AND. Como sabemos, AND es un condicional lógico, como lo respeto acá. Estoy mencionando, lo repito. Select, estoy mostrando dos campos de la tabla donde el campo va a ser igual a un valor y el otro campo va a ser igual a otro valor. En este caso, los dos se tienen que cumplir. Por ejemplo, acá le digo que me muestre el nombre y la edad de la tabla empleados donde los empleados en el campo edad tengan un valor mayor o igual a 18 y el sexo sea masculino. En este caso, si hay uno que es del sexo femenino y tiene un valor menor a 18, entonces no se va a cumplir. Tienen que cumplirse ambas condiciones. Luego tenemos la condición lógica OR, que tiene que ser el campo 1 y el campo 2 de la tabla donde los dos campos pueden ser diferentes, solo con uno que se cumpla o los dos se muestran los registros. En esto son opcionales. Por ejemplo, puedo colocar que el sexo sea masculino y el salario sea menor que 3.000 y con una de las dos condiciones que se cumpla se van a mostrar los registros. En el ejemplo tengo select, nombres, edad, from empleados, o sea que me va a mostrar los campos nombre y edad de la tabla empleados donde la edad sea mayor de 18 o el sexo sea masculino. Luego tenemos el comando in que va después del where, perdón, y tenemos select campo 1, campo 2, from, el nombre de la tabla, donde el campo el in es un listado, donde el campo esté, ya sea en este valor o el que usted agregue en la lista. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que me muestre el nombre del departamento de la tabla empleados, donde el departamento sea 02 o 04. En este caso, repitiendo, tiene que estar el departamento 2 y 4, no el que esté entre, sino que esté en el departamento 2 y 4. O sea que si hay alguien en el departamento 3 no lo va a mostrar. Ahora, muy diferente al comando between, que el comando between se coloca después del campo que se quiera ver, pero lo utilizo con rangos menores y mayores. Por ejemplo, muestro el nombre y el departamento de la tabla de empleados donde el departamento esté entre el número 2 y el número 4. O sea que va a mostrar el departamento, la gente que tenga el departamento 1, 2, el departamento, perdón, 2, 3 y 4. O sea que va a incluir el 3 porque está en un rango entre el menor y el mayor. Después tenemos el comando like que me sirve para filtrar por caracteres. Por ejemplo, si yo quisiera buscar una persona con el nombre de Juan, entonces lo colocaría entre los porcentajes y me buscaría los datos con Juan. Select, el nombre de los dos campos, from, el nombre de la tabla, donde, en este caso el campo, like y lo que deseo buscar. Por ejemplo, acá tengo select, código, nombre de la tabla de departamentos, donde empleado, donde en la tabla empleados donde el código contenga el carácter número 9. Puede ser 09, 19, 29, 99, 209, 999, donde el 9 esté presente.
Luego tenemos el comando top, que no lleva el numeral, ¿verdad? Solo es para especificar el número, que me sirve para mostrar el número de registros. Por ejemplo, yo quiero mostrar solamente un registro. Y aquí miramos el alias también, que es para colocarle una etiqueta y que no se muestre el campo, el nombre del campo, sino que la etiqueta que está acá eh, del departamento y el departamento de la tabla de empleados donde el código contenga el número 9. En este caso solo me va a mostrar un registro que tenga el carácter 9, el primero que jale. Luego tenemos el order by, que me sirve para ordenar, que puedo seleccionar ya sea ascendente o descendente. Ascendente lo entendemos del 0 al 9 y descendente del 9 al 0. O sea que si yo tengo un valor de 9.999, en descendente sería el primero y en ascendente sería el último. Y este muestra la tabla de los registros ya sea de manera descendente. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me los muestre por código descendente. Si yo tuviera el registro 10, sería primero con el código 10, luego con el código 11, 12, 13, 14 y así hacia abajo. Luego tenemos la función count o count, que sirve para contar la cantidad de registros. Le coloco entre el select y el from la palabra count, que es una función, y el campo que quiero contar. O sea, si yo tengo 20 registros, entonces me va a contar 20 registros en el campo. En este caso, como le estoy diciendo sin ninguna condición, entonces me va a mostrar todos los registros. Luego tenemos la función ABG, que hace lo mismo, lo único que es calcula el promedio. Y aquí tenemos el ejemplo que estoy calculando el promedio de los salarios, del pago de los salarios de los empleados con el sexo masculino. Tenemos la función suma, que me permite sumar el campo, solo uno, eh, de una consulta. Por ejemplo, seleccionar, o sea, sumar todos los salarios de la tabla de empleados donde el sexo sea masculino. Eso hace esa consulta. Y por último tenemos uno de los más importantes, el comando group by, que significa agrupar. Por ejemplo, estoy diciendo acá que me sume el campo 1, campo 2, aquí sí me permite utilizar dos campos, pero estoy utilizando una función que quiero sumar y el campo 2 para mostrar de la tabla, el del nombre de la tabla y agrupados por el campo 2. O sea que este campo donde no está la función es donde yo voy a agrupar. Por ejemplo, aquí estoy mostrando los salarios por departamento de la tabla de empleados agrupado por departamento. Eso significa esta consulta en azul. Y por último, tenemos el having, que lo que hace el having también agrupado. El having solamente se puede utilizar con el group by. Y donde me está diciendo que los campos que cumplan esta condición son los que se van a mostrar en la suma o en el select. En este caso le estoy diciendo que solamente me va a mostrar los salarios sumados que sean mayores a 3.000. O sea que si hay un salario de 2.000 que sea sumado por un departamento no se va a mostrar.